La voz del silencio. El pitido constante del monitor cardíaco fue lo primero que escuché. Un sonido monótono y repetitivo que me arrancó del vacío, como un ancla que me arrastraba lentamente hacia la superficie de la consciencia. Mis párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo, y cuando finalmente logré abrirlos, la luz fluorescente del techo me cegó por completo, obligándome a cerrarlos de nuevo. El olor característico a desinfectante hospitalario inundaba mis fosas nasales, mezclándose con otro aroma más sutil que no lograba identificar. ¿Dónde? Mi voz sonaba áspera, como papel de lija raspando contra metal oxidado. Los músculos de mi garganta se resentían con cada sílaba, como si hubieran olvidado su función después de un largo periodo de inactividad. Intenté mover mis brazos, pero los sentía como extremidades ajenas, pesadas y torpes. Una enfermera apareció rápidamente a mi lado. Su uniforme azul brillaba bajo las luces fluorescentes, casi dolía mirarla. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y una expresión amable en su rostro. Su placa de identificación decía María. Tranquilo, señor Taylor. Ha estado en coma durante 3 meses. Tuvo un accidente muy grave. Su voz era suave, profesional, con ese tono que usan los médicos cuando no quieren alarmar a sus pacientes. Voy a hacerle algunas preguntas básicas, ¿de acuerdo? ¿Accidente? Mi mente era un lienzo en blanco, una pizarra borrada con demasiada fuerza. No recordaba nada, ni siquiera mi nombre. ¿Taylor? Supongo que ese era yo, aunque sonaba tan ajeno como el nombre de un personaje en una novela. No te preocupes, todo estará bien. Escuché una voz en mi cabeza. Era reconfortante, como el abrazo de un viejo amigo. Por alguna razón, me transmitió calma inmediata, como si fuera un bálsamo para mi confusión. Era extraño, pero en medio de tanto desconcierto, esa voz parecía ser lo único familiar. Los días siguientes fueron un desfile interminable de médicos, pruebas y preguntas que no podía responder. Las agujas penetrando mi piel, las máquinas zumbando, los pasillos interminables en silla de ruedas hacia diferentes departamentos del hospital. Cada especialista traía consigo una nueva batería de preguntas, y cada respuesta en blanco de mi parte provocaba ese gesto de preocupación profesional que empezaba a odiar. Me dijeron que me llamaba Charlie Taylor, que tenía 34 años y que trabajaba como contable en una firma importante de la ciudad. Que vivía solo en un apartamento en el centro, que mis padres habían fallecido hace años y que había sufrido un accidente de tráfico. Mi mejor amigo, Miguel, quien conducía, había fallecido en el acto. Esta información debería haberme destrozado, pero extrañamente no sentía nada. Era como si me estuvieran contando la historia de otra persona, un extraño que casualmente compartía mi nombre. Mi hermana Ana venía a visitarme todos los días. Era más joven que yo, con el pelo castaño largo y ondulado y unos ojos grandes que siempre estaban rojos, como si hubiera estado llorando antes de cada visita. Se sentaba junto a mi cama durante horas, sosteniendo mi mano entre las suyas, contándome sobre nuestra vida juntos, sobre momentos que compartimos en nuestra infancia, sobre las navidades en familia y los veranos en la casa de la playa. Pero para mí eran historias vacías, como películas que nunca había visto, sin ningún significado emocional. No te sientas mal por no recordar, volvió a susurrar aquella voz interior. Pronto, todo tendrá sentido. Cada vez que la escuchaba, una extraña calidez se expandía por mi pecho, seguida de una pesadez que se apoderaba de todo mi cuerpo. Era como si mi consciencia se desvaneciera lentamente, como agua escurriéndose entre los dedos. María, la enfermera del turno nocturno, se había convertido en mi única compañía durante las largas noches de insomnio. Era joven, probablemente en sus tempranos 30, con una sonrisa amable y ojos comprensivos. Me traía revistas y a veces se quedaba charlando conmigo cuando sus obligaciones se lo permitían. Me contaba sobre su vida, sus sueños de viajar por el mundo y su perro llamado Max, que la esperaba en casa.
Una noche particularmente difícil, mientras me ayudaba a acomodarme en la cama, me dijo algo que me heló la sangre. Sabes, Charlie, a veces hablas mientras duermes. Dices cosas extrañas. Su voz temblaba ligeramente. ¿Quién es Elizabeth? El nombre no significaba nada para mí, pero la voz en mi cabeza rugió con una intensidad que nunca antes había experimentado. Ella no debe hacer preguntas. Las preguntas son peligrosas. Esa fue la última vez que vi a María. La encontraron la mañana siguiente en el estacionamiento del hospital. Aparentemente, había sufrido un ataque al corazón. Lo extraño es que no recordaba nada de la noche anterior, después de que ella mencionara ese nombre. Todo era un vacío negro en mi memoria. A veces las cosas malas simplemente pasan. Me consoló la voz. No es tu culpa. Nunca es tu culpa. Los médicos estaban sorprendidos por mi rápida recuperación física. Mis músculos, aunque debilitados por el coma, respondían mejor de lo esperado a la terapia. Mis signos vitales eran excelentes. Solo mi memoria seguía siendo un agujero negro y los psiquiatras que me visitaban parecían cada vez más preocupados por mis lagunas. Así era como las llamaban. Cuando me dieron el alta, Ana insistió en que me mudara temporalmente a su casa. Su marido, Roberto, no parecía muy contento con la idea, pero no se opuso al deseo de su mujer. La mudanza a casa de Ana fue como despertar en un mundo nuevo y desconcertante. La casa era amplia, de 2 plantas, con un jardín trasero que Ana cuidaba con esmero. Las paredes, pintadas en tonos cálidos, estaban decoradas con fotografías familiares que me miraban como acusadores silenciosos de mi memoria perdida. Me asignaron la habitación de invitados en la planta baja, supuestamente para facilitar mi recuperación. Roberto, el marido de Ana, era profesor de literatura medieval en la universidad local. Alto, delgado, con gafas de montura metálica y una barba perfectamente recortada, parecía perpetuamente preocupado por mi presencia. Quizás era normal. Después de todo, un extraño había invadido su espacio, aunque ese extraño fuera el hermano amnésico de su esposa. Las primeras noches fueron las peores. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío, perseguido por pesadillas que se desvanecían como humo al abrir los ojos. Ana corría a mi habitación, preocupada, mientras Roberto observaba desde el marco de la puerta, dejando ver su silueta recortada contra la luz del pasillo. No te preocupes, susurraba la voz en esos momentos. Estoy aquí para protegerte. Siempre estaré aquí. Su presencia era reconfortante, aunque a veces sus palabras tenían un tono extraño que no lograba descifrar. Una noche, escuché a Roberto y Ana discutiendo en su habitación. Las paredes eran delgadas y sus voces, aunque intentaban mantenerlas bajas, llegaban hasta mí como dagas invisibles. Hay algo raro en todo esto, decía Roberto. El accidente, la amnesia, nada tiene sentido. Es mi hermano, Roberto. Está sufriendo y necesita nuestro apoyo, insistía Ana con voz temblorosa. No dejes que te hieran con sus dudas, susurró la voz en mi cabeza. Yo sé la verdad. Tú eres la víctima aquí. La mañana siguiente, Roberto no bajó a desayunar. Ana lo encontró en su despacho, colgado de una de las vigas del techo con su corbata favorita. No había nota de suicidio. Solo sus papeles perfectamente ordenados sobre el escritorio y una taza de café a medio beber. Yo no recordaba nada de la noche anterior, solo fragmentos borrosos y la voz repitiendo: a veces, el destino tiene formas extrañas de protegernos. El funeral fue una ceremonia pequeña. Los colegas de Roberto del departamento de literatura murmuraban entre ellos. Y aunque intentaba no obsesionarme, sentía sus miradas sobre mí. Ana permaneció estoica, vestida de negro, aferrándose a mi mano como si fuera su último ancla a la realidad.
Fue entonces cuando conocí a Dolores, nuestra vecina de al lado. Era una mujer mayor, viuda, con el pelo blanco siempre perfectamente peinado y una amable sonrisa. Comenzó a visitarnos regularmente, trayendo galletas de avena recién horneadas y palabras de consuelo que parecían sinceras. «La vida tiene formas misteriosas de ponernos a prueba», me dijo una tarde mientras regaba sus rosas. «Pero hay que tener cuidado con los caminos oscuros que a veces nos llaman». Me quedé mirándola, sintiendo un escalofrío. La voz en mi cabeza se agitó inquieta. «No confíes en nadie», susurró. «Solo yo conozco tu verdadero dolor». Al día siguiente, la encontraron entre sus rosales. Aparentemente había sufrido un infarto mientras regaba sus flores. Otra muerte inexplicable a mi alrededor. La culpa y el miedo comenzaron a corroerme. ¿Era posible que mi presencia trajera la desgracia? ¿Era yo algún tipo de catalizador para la tragedia? Pedro, el cartero, era el único que parecía no temerme. Era un hombre jovial que siempre tenía tiempo para una charla sobre fútbol. Había sido amigo de Roberto y sus visitas se habían vuelto un pequeño rayo de normalidad en mi vida cada vez más oscura. Solía pasarse casi a diario por casa, aprovechando el reparto de correo que realizaba por la zona. A veces se pasaba largos minutos hablando hasta que miraba la hora y salía corriendo, mientras decía: «Otra vez, se me ha ido el santo al cielo. Nos vemos, Charlie», justificando su prisa al tiempo perdido y la faena que aún tenía por delante. Una mañana, mientras me entregaba el correo, me dijo: «Sabes, Charlie, hay cosas extrañas sucediendo en el vecindario. La gente habla sobre ti». «El miedo hace que la gente invente historias», me tranquilizó la voz. «No dejes que te afecte». Al día siguiente, Pedro tuvo un accidente en su ruta. Su furgoneta se salió de la carretera en una curva que había tomado miles de veces. No sobrevivió al impacto. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Era posible que la mala suerte me persiguiera de esta manera? ¿Qué había hecho yo para merecer este infierno? El doctor Ramírez, mi psiquiatra, intentaba ayudarme a encontrar sentido a todo esto. Era un hombre meticuloso, de esos que toman notas de todo y hacen preguntas que te hacen pensar. «Charlie», me dijo en nuestra tercera sesión, «estas muertes parecen estar afectándote profundamente. ¿Has notado que todas las víctimas tenían alguna conexión contigo? ¿Crees que podría haber algo más que simple coincidencia?» «No dejes que siembren dudas en tu mente», susurró la voz. «Ellos no entienden tu dolor». Esa misma noche, el doctor Ramírez tuvo un accidente fatal en su vivienda. Resbaló y cayó por las escaleras cuando intentaba llegar a la puerta de su casa. Su cabeza se golpeó brutalmente contra el suelo, provocándole una fractura muy grave que acabó con su vida. El peso de otra muerte más comenzaba a ser insoportable. ¿Estaba maldito? ¿Era algún tipo de presagio de la muerte? Las sospechas comenzaron a crecer a mi alrededor como sombras al atardecer. Los vecinos cruzaban la calle para evitarme. Las madres llamaban a sus hijos cuando me veían acercarme. Incluso el personal del supermercado me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Ana era la única que permanecía a mi lado, aunque podía ver la preocupación creciendo en sus ojos. La sorprendía hablando en susurros por teléfono, conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Comenzó a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por las noches. ¿Ella también me temía? ¿O temía por mí? «Solo yo te entiendo», susurraba la voz en las noches más oscuras. «Solo yo sé lo que realmente estás pasando». Una noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo que se había vuelto habitual entre nosotros, Ana dejó su tenedor sobre el plato con un tintineo que resonó como un disparo en el silencio de la casa. «Charlie». Su voz temblaba ligeramente. «He encontrado algo. El diario de Miguel, tu amigo, el que falleció en el accidente. Lo había guardado entre sus cosas personales que me entregó la policía después de aquella noche».
Mi mano se congeló a medio camino hacia mi vaso de agua. La voz en mi cabeza se agitó, inquieta. «Lo he estado leyendo», continuó Ana, con sus ojos mirando fijamente el mantel. «Charlie, Miguel estaba asustado de ti. En sus últimas entradas escribió que te estabas comportando de forma extraña, que decías cosas perturbadoras. Escribió que temía por su vida y mencionó a Elizabeth». «No la dejes terminar», rugió la voz, más fuerte que nunca, haciendo que mi cabeza pareciera a punto de estallar. «Ella lo arruinará todo, como los demás, como Elizabeth». El zumbido familiar comenzó en mis oídos y la realidad empezó a desdibujarse como una pintura bajo la lluvia. Las palabras de Ana se volvieron distantes, como si estuviera hablando bajo el agua. Cuando recuperé la consciencia, estaba de pie en la cocina. El cuchillo en mi mano goteaba sangre, formando un pequeño charco carmesí sobre el suelo de baldosas blancas. Ana yacía inmóvil en el suelo, sus ojos abiertos en una expresión de sorpresa y traición que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a volver, como una avalancha de horror que amenazaba con ahogarme. El coma no fue causado por un lamentable accidente de tráfico, sino por el intento de callar a Miguel antes que contara todo a la policía. Lo había planeado todo. Estábamos en su coche, volviendo de cenar. Él conducía en silencio, un silencio pesado, cargado de acusaciones no verbalizadas. Yo sabía que él había encontrado mi caja, esa que guardaba en el fondo del armario. Las fotos, los recortes de periódico, los trofeos de Elizabeth y de todos los demás. «Voy a tener que denunciarte, Charlie», había dicho finalmente, sin apartar la vista de la carretera. «Necesitas ayuda. Lo que le hiciste a Elizabeth, a todos ellos». «No podemos dejar que lo haga», había susurrado la voz. «Sabes lo que tienes que hacer». Mis manos se habían movido casi por voluntad propia, soltando el cinturón de seguridad. En un instante, estaba sobre él, mis dedos cerrándose alrededor de su cuello mientras el coche zigzagueaba violentamente en la carretera oscura. «Charlie, para», había gritado Miguel, luchando por mantener el control del vehículo mientras intentaba liberarse de mi agarre. «Nos vas a matar». Pero yo no podía parar. La voz rugía en mi cabeza, ahogando sus súplicas, ahogando todo, excepto la necesidad de silenciarlo para siempre. El coche se había salido de la carretera, dando vueltas de campana, estrellándose contra los árboles. Lo último que recordaba era el sonido del metal retorciéndose en el impacto y la satisfacción de sentir cómo la vida se escapaba bajo mis dedos, antes de enviarme a ese estado de inconsciencia del que había despertado sin recuerdos. Elizabeth había sido la primera, mi novia de la universidad que me engañó y amenazó con dejarme. Después vinieron otros, muchos otros. Había estado matando gente durante años, guiado por esa voz que ahora reconocía como parte de mí mismo. Esa parte oscura que siempre había estado ahí, susurrando, dirigiendo, justificando. Y ahora había matado a la única persona que realmente me quería, que había estado a mi lado a pesar de todo, intentando ayudarme hasta el final. ¿No es liberador finalmente saber la verdad?, susurró la voz, y esta vez la reconocí claramente. Era mi propia voz, la voz de la oscuridad que siempre había habitado en mí, esa parte retorcida de mi ser que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose cada vez más, seguramente algún vecino había escuchado los gritos, me senté junto al cuerpo de Ana y respiré impasible. Ya no había necesidad de fingir ser la víctima. La voz y yo éramos uno solo, y siempre lo habíamos sido. Todas esas muertes, todos esos accidentes, habían sido obra mía. La amnesia había sido solo un velo temporal, una última oportunidad de pretender inocencia antes de que la verdad emergiera. Las luces rojas y azules empezaron a iluminar las paredes de la casa, proyectando sombras danzantes sobre el cuerpo inmóvil de Ana. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. La máscara de confusión e inocencia se había caído,
revelando lo que yo siempre había sido. Un monstruo que se había estado escondiendo detrás de una fachada de víctima. Bienvenido a casa, susurró la voz por última vez, y esta vez no intenté resistirme. Mientras escuchaba las botas de los policías subiendo las escaleras, cerré los ojos y sonreí. El juego del inocente había terminado. Era hora de admitir lo que siempre había sido. Era hora de aceptar a la voz del silencio.